Buenas noches con todos, muchachos. Por favor, si es que me están escuchando bien, levanten su manito virtual. A ver, muchachos, los que sí me están escuchando, el audio está bien. A ver, sí se escucha. Ok, bien. Vamos a, vamos a empezar la clase de hoy día. En la clase de hoy se trata sobre la formulación de la hipótesis. ¿Sí? ¿Qué entendemos por hipótesis? Esta palabra la hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sabemos que por ahí hemos escuchado esta palabra, pero ¿alguna vez se han detenido a pensar qué es la hipótesis? ¿O qué entienden por hipótesis? Bueno, la idea nosotros vamos a enfocarnos en la clase, en esta palabra, en este concepto. La hipótesis, como indica acá en la diapositiva, al Manuel Estelo, defender nuestras ideas, opiniones. ¿Ok? Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Claro, nosotros vamos a hablar de hipótesis desde el punto de vista de investigación, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablemos hipótesis, vamos a estar en ese marco, ¿ya? ¿Correcto? En ese marco contextual. Entonces, como dice la diapositiva, ¿no? La hipótesis indica lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis como tal, por sí sola, no es suficiente para probar la veracidad de lo que decimos, ¿sí? La hipótesis viene a ser simplemente nuestra posible solución o nuestra posible fórmula para un problema, ¿sí? Eso es lo que es la hipótesis. O sea, no es que, la hipótesis no es el resultado, ¿no? No es que, como dice Manuel, son nuestras ideas, son nuestra forma de abordar un problema, o nuestra solución para un problema, o nuestra posible solución. Y para crear, para sustentar, para formar una hipótesis hay que tener bastante experiencia, bastante teoría, ¿no? Porque acuérdense que las hipótesis o las investigaciones pasan por un filtro que se llama factibilidad. Y sin esa factibilidad nosotros podemos plantear como hipótesis cualquier cosa, ¿no? No hay límite para una hipótesis. O sea, las hipótesis no tienen, ¿qué les digo?, limitaciones, no tienen techo. Ustedes pueden plantear la hipótesis que deseen. Pueden plantear la hipótesis, la más disparatada puede ser, no sé, eh, darle ¿por qué no se puede darle un celular a todas las personas del mundo? A niños, ancianos. Podría ser una hipótesis. O sea, no hay hipótesis, ¿qué les puedo decir? Mala, ¿no? El tema es la factibilidad de la investigación. Ahora, yo les pregunto, ¿las hipótesis son siempre verdaderas? Según lo que hemos comentado. Porque a No, veces, profe. claro, no siempre son verdaderas. Las hipótesis pueden ser falsas. Por ejemplo, si se plantea la siguiente hipótesis, las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Esa es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está planteando, pues, está planteando que la cantidad de hijos va a ser mayor en la zona urbana que en las zonas rurales, ¿no? O sea, va a ser, no, perdón, va a ser menor.
Si lo plantean así tal cual, si lo planteas así tal cual, ahí por ejemplo Milagros dice, eso es cierto. Si lo plantean así tal cual, muchachos, como está en la lámina, eh, no ser, como está en la lámina es una hipótesis, pero si ustedes leyeran, si esta información estuviese dentro del censo que hubo en el 2017, entonces esta hipótesis ya se convierte en una realidad, en una verdad. O sea, si esta hipótesis lo dicen así en la calle, en una conversación, efectivamente es una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque está pendiente de demostrarse. Pero si este enunciado lo encontramos en el censo 2017, en la página de resultados del censo 2017 sale que las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias en zonas rurales, entonces esto ya es una verdad, porque ha pasado por un análisis donde el censo te ha dado como resultado eso. Entonces, eso es una hipótesis. La hipótesis pueden ser verdaderas cuando han pasado por el método científico y se han demostrado su veracidad, ¿no? Lo que has pasado por la etapa de levantar información, la data, análisis, interpretación, y concluyes que es verdadero o falso, ¿no? Toda hipótesis tiene esas dos opciones, o es verdadero o es falso, no tiene más. Como todo en la vida, ¿no? O es o no es. Igualito con la hipótesis. Ahora, ¿qué más hay que decir de la hipótesis? En el ámbito de la investigación científica, la hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. ¿Sí? Acá ya nos vamos a enmarcar en conceptos, ¿sí? Hay que entender bien que son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. Ojo, no se olviden la palabra tentativa en la relación entre dos o más variables. ¿Y qué son las variables? Bueno, las variables están sustentadas con conocimientos concretos y sistemáticos. ¿Y eso qué quiere decir? Que estas proposiciones deben tener un sustento, ¿sí? Si ustedes ven las imágenes que están en la parte inferior, van a ver, por ejemplo, toda esta imagen que está aquí con el mouse que estoy enmarcando. Eso es todo lo que tiene que ver con fórmulas matemáticas de la física. Igual, al costado tiene que ver con todo lo que tiene que ver fórmulas químicas. Aquí está las matemáticas, acá está la biología, la anatomía, la psicología. O sea, todo eso son parte de las ciencias, ¿no? De las ciencias naturales, las ciencias físicas. Entonces, cuando uno elabora una hipótesis, el que le da sustento a sus proposiciones son esas ciencias, son esos conocimientos. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que al momento de hacer una hipótesis, la proposición debe tener un sustento, ¿no? O sea, no debe ser algo que ustedes inventen, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Siempre tiene que ser algo real, algo tangible, algo que no sea ficticio, porque si no ya esa hipótesis carece de valor, ¿no? Como les dije, ustedes pueden decir cualquier hipótesis, pueden hasta sin querer decir un disparate, decir algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, justamente para no caer en eso, ustedes tienen que basarse, sustentarse en ciencias, ¿no? En ciencias sociales, ciencias naturales, porque en base a esas ciencias es que se hacen las hipótesis, porque las hipótesis en el ámbito cuantitativo deben ser reales, o sea, deben ser demostrables.
A ver, otra acá para que nos entendamos qué son las hipótesis. Ustedes ven acá en la figura, ven, pues este es un templo griego antiguo, ¿no? Un templo griego que vemos acá las columnas, bueno, en esas épocas eran como estatuas, y estas columnas soportan todo el techo, ¿sí? Entonces, el techo para nosotros es como las hipótesis, ¿sí? La hipótesis es una relación entre las variables, ¿no? De acá más adelante vamos a ver qué son variables. Pero ahorita la hipótesis es eso, que en nuestra analogía sería como el techo sustentado por estas columnas, por estos pilares. ¿Y quiénes vienen a ser estas columnas, estos pilares? Son conocimientos organizados y sistematizados. ¿Y esos conocimientos quiénes son? Son estos de acá, ¿no? Son estos. Estos son los conocimientos organizados y sistematizados, que deben de usarse para toda investigación. No hay ninguna investigación científica que no use a estas ciencias, no hay ninguna. Todas las usan. Y esos son los pilares de toda hipótesis. Ahora, en la parte derecha dice, las hipótesis son afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir, a verificación en la realidad. Por eso que acá está la figura de una persona que está gritando, que ha despertado de su sueño y se encuentra con la realidad. Así son las hipótesis. Tienen que ser verificables en la realidad, en nuestra realidad. Nadie hace una hipótesis para no poder verificarlo, eso es ilógico. Tiene que verificarlo y tiene que hacerse en la realidad. A ver, vamos a ver ejemplos de hipótesis. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. A ver, vemos acá la grafiquita que está acá en la primera de la parte inferior izquierda. ¿Qué nos dice la primera hipótesis? La proximidad geográfica entre los lugares de las parejas de novios. Quiere decir la distancia, ¿no? La distancia que ellos de sus casas. Esa distancia está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. O sea, de forma positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más cerca viven, es más positiva. Que mientras más lejos viven, es menos positiva. Esa es una hipótesis. ¿Será cierto o no será cierto? Tendremos que ver los resultados de esa investigación. Otra hipótesis. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Esa hipótesis tendríamos que ver cómo se desarrolla la investigación, bajo qué contexto, qué alcance, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice de frente, o sea, así tal cual, que la incidencia de cáncer pulmonar es mayor en los que fuman que entre los que no fuman. Y para todos nosotros sabemos pues, que fumar es cancerígeno, ¿no? Fumar es cancerígeno y hay varias investigaciones, las mismas empresas que venden cigarro ponen ese sticker ponen ese comercial en las cajas, en las cajetillas, pero nadie en sí ha tenido la investigación en la mano para poder indicar por qué eso es verdadero, ¿no? Como no hay una investigación en donde tengamos a la mano para poder validar, eso sigue siendo una hipótesis. Otro ejemplo que dice, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. Sacamos la figurita, la tercera figurita, ¿no? Que dice ahí, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. ¿Y a qué se refiere con mayor motivación intrínseca? Según este grafiquito, hay dos tipos de motivación. La intrínseca, que viene a ser el corazoncito, que tú trabajas por la camiseta, como dice. Y hay otra que es extrínseca, que te motiva el dinero.
O sea, hay personas que trabajan porque les gusta, les nace, porque quieren hacerlo, obviamente les vas a pagar, ¿no? Pero ellos van porque les gusta hacerlo. Y hay otros que solo van, lo hacen porque les pagan. Entonces, en esta hipótesis, qué nos dicen? A mayor variedad en el trabajo, a mayor diversidad, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. O sea que el personal estará más motivado para hacerlo, ¿no? Y eso también tendríamos que ver en qué contexto se hace esa afirmación o si hay una investigación que avala eso, ¿no? A ver, dice acá, observe que, por ejemplo, la primera hipótesis vincula dos variables, proximidad geográfica entre los hogares de los novios y nivel de satisfacción en la relación. Entonces, acá ya nos está dando una idea a qué se refiere con variables. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva a qué nos referimos con las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es decir, ustedes ven acá en la primera figurita, ven una maquinita que está midiendo la presión arterial. Entonces la presión arterial para mí es una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia de acuerdo al comportamiento del cuerpo de esta persona. O sea, al decir cambia, es sinónimo de fluctúa, pues, ¿no? Acá en la definición nos dice es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. La presión arterial cambia, cuando está agitado sube, cuando está tranquilo baja, y se puede medir, ¿no? Hay un instrumento que todos conocemos, que es una faja, te presiona y esa faja sensa el pulso de la sangre, ¿no? Y saca acá, ese pulso se transforma en presión y acá sale qué presión está bombeando tu corazón. Y eso se puede medir y se puede observar. Entonces, todo eso son los parámetros de una variable. ¿Cómo se conceptualiza una variable? Igual, el atractivo de las personas también es una variable. Claro, porque puedes tener una persona más que no es atractiva, es indiferente, es muy atractiva. O sea, el atractivo fluctúa, ¿no? Cambia. Y su variación se puede medir y se puede observar. Esa es una variable. Igual acá, la comprensión de las personas. También la comprensión también se puede medir y obvio que fluctúa, ¿no? Porque justamente hay una evaluación que hacen en Latinoamérica para mí la comprensión de los alumnos de los colegios de los países, ¿no? Ahí donde Perú famoso porque está en los últimos puestos siempre. Igual la religión, igual los materiales, la resistencia de los materiales, la masa, el peso. El más conocido como variable es para nosotros será el peso, ¿no? Porque la unidad de medida de peso, por ejemplo el arroz. El arroz puedes tener de 5, 10, 15, 20, 50, 100 kilos. O sea, tú lo puedes medir. Es variable, es observable. ¿Cómo lo mides? Con la balanza, ¿no? La balanza es el instrumento que te indica cuán pesado es o cuán liviano es un cuerpo, ¿no? Igual con el dinero también es una variable que fluctúa, ¿no? O el tipo de cambio también puede ser una variable, es una variable. La inteligencia también es una variable, porque la inteligencia fluctúa, se puede medir con el coeficiente intelectual y se puede observar, ¿no? Entonces, todo eso, muchachos, es una definición de variable. ¿Sí? Variable es todo lo que está en constante cambio, se puede medir y se puede observar. Entonces, bajo ese concepto, nosotros estamos rodeados llenos de variables, ¿no? Todo lo que nos rodea es variable. El viento, el agua, el suelo, la ropa, la comida, todo es variable.
No hay pocas cosas que son absolutas, ¿no? A ver, el concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia. No todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Por ejemplo, ahora que sabemos que es una variable y volvemos a nuestra lámina anterior, por ejemplo, nos indicaba aquí, observe que, por ejemplo, la primera hipótesis vincula dos variables, proximidad geográfica entre los hogares de los novios y nivel de satisfacción en la relación. Entonces, ¿qué decía esta hipótesis? Nos decía, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Sí, entonces ahí, como bien dice acá, identifica dos variables. La primera sería la proximidad geográfica entre los hogares de los novios, o sea, mejor dicho, qué tan lejos viven los novios. Y la segunda variable es la satisfacción de su relación. Entonces, acá tú o ustedes tienen dos variables que interactúan, como les mencioné hace un momento. ¿Cómo interactúan? Por ejemplo, la primera variable que es la distancia. Si la distancia es mayor, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de esta pareja que vivan en el mismo distrito. A ver, que los dos vivan en, no sé, a ver, en Comas. Estas son una pareja donde el hombre y la mujer viven en Comas, a un par de cuadras. Entonces, como viven cerca, su relación, su satisfacción va a ser mayor. ¿Sí? En cualquier momento que quieran verse, se van a acercar, van a conversar, por ahí se ven, se pueden ir juntos a trabajar, regresar del trabajo. Entonces, su satisfacción es mayor. Pero ahora imagínense esa pareja si la variable distancia aumenta. Ya no viven en el mismo distrito, ahora viven en diferentes distritos. Uno vive en Comas y el otro vive en, en el Callao o vive en San Miguel. Entonces ahí ya se empieza a complicar, ¿no? Ya la satisfacción va a ser menor porque ya cada uno va a tener que ir por caminos distintos, van a tener que hacer un cuadro con sus horarios, todo un tema, ¿no? Entonces va a bajar su satisfacción. ¿Y qué pasaría si ahora uno vive en Lima y el otro vive en Tumbes? Entonces el nivel de satisfacción va a ser más bajo, pues, ¿no? Porque ya prácticamente van a tener que coordinar un día un par de días para coincidir y estar juntos, ¿no? ¿Y qué pasaría si ya uno está en Perú y el otro está en España? Ya peor, pues, ¿no? Ya la relación, la satisfacción ya es prácticamente nula. Entonces, ahí podemos ver, es un claro ejemplo de cómo las variables están interconectadas, interrelacionadas. Y las hipótesis mayormente son así, mayormente agarran dos variables y ven cómo es que están dependiendo una de la otra, cómo varían, cómo se comportan. Eso es lo que hace una hipótesis. Por lo general saca dos o más variables y las relaciona o les hace interactuar. ¿Ya? Entonces, por eso que acá dice, las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas.
En nuestro caso hemos visto pues que las dos variables que se relacionaban eran la distancia y la satisfacción en las parejas. A ver, continuemos. ¿De dónde surgen las hipótesis? A ver, ustedes, ¿de dónde creen que surjan las hipótesis, muchachos? ¿De dónde creen que sale uno plantea una hipótesis? ¿Cómo nace una hipótesis? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo Profesor, buenas noches. Una hipótesis comienza cuando, por ejemplo, primero observamos algo y queremos, por ejemplo, plantear una posible cuestión, un posible cuestionamiento para poder llegar al final de la solución de eso, es plantear un planteamiento, ¿no? Seguido de una investigación. Claro, exacto. Pero, ¿sabes? Una hipótesis siempre nace con una idea. Una idea, y la idea nace de una observación. Como les comentaba, siempre cuando ustedes vayan a entrar a un aula de clases y sean docentes, siempre van a observar, pues siempre va el ojo crítico que les mencionaba, ¿no? Siempre van a encontrar ahí un defecto, una deficiencia, y por ahí siempre nacen las hipótesis, ¿no? Las hipótesis que casi todos en forma automática hacen, pues, ¿no? Las famosas críticas que dicen, no, pero ¿por qué no hicieron así? Pero en su lugar hubiesen hecho esto, o de repente hubiesen pensado mejor. Ahí es donde nacen las hipótesis. Pero nosotros tenemos que, como ustedes como profesionales, tienen que saber enfocar las hipótesis para dar soluciones, ¿no? Entonces, ahí es donde es el primer punto de inicio de las hipótesis. Ahora, como dice acá, en el enfoque cuantitativo, porque nosotros ahorita estamos viendo que la hipótesis desde el punto de vista del enfoque cuantitativo, dice, y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema y del marco teórico, de un postulado, de una teoría, de análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y la hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Claro, porque esto es dinámico, ¿no? Ustedes saben que cuando plantean una hipótesis, ya esta hipótesis siempre pasa por una factibilidad, ¿no es cierto? Y en la factibilidad ustedes analizan los recursos, ¿no? Y uno de esos recursos es pues el conocimiento. Conocimiento, tiempo, inversión de dinero, inversión de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces uno inicia una investigación con una hipótesis y lo que concluye era algo muy distinto a lo con el cual habían nacido las hipótesis o la investigación. Un ejemplo clásico de eso es el Viagra, ¿no? El Viagra, cuando hacen la investigación, no hacen una investigación para sacar la Viagra. La investigación nace cuando estaban haciendo análisis del comportamiento del corazón, ¿no? Para resolver problemas cardíacos. Y como efecto secundario encontraron que pues funcionaba como potenciador, ¿no? Porque era un efecto secundario. La erección era un efecto secundario. Entonces de ahí ya derivó la investigación del Viagra. Pero en un principio nació para atacar problemas cardíacos. Entonces ese es un claro ejemplo, ¿no? De una hipótesis que puede cambiar, ¿no? Que puede cambiar y que de hecho cambia, ¿no? Desde el punto de vista comercial fue más rentable sacarle a Viagra que los problemas del corazón, ¿no? Sí, entonces, el, como ven acá en la figura,
Ustedes ven acá a un cavernícola con una rueda, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, y hay una pregunta, ¿de dónde surgen las hipótesis? Entonces, como ven ahí, la hipótesis surge de la observación, de la idea, del cuestionamiento. De ahí surgen las hipótesis. Y en base al conocimiento que ustedes tengan, como está acá en la figura del medio, la niñita tiene bastante conocimiento, ¿no? Tiene conocimiento en ciencias, geografía, tecnología. Dependiendo cuánto conocimiento ustedes posean, van a poder abarcar esa hipótesis. Su hipótesis puede ser fuerte, por decirlo de una manera, o de repente también puede ser débil. A ver, ¿qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real, muchachos. Nada que voy a hacer mi hipótesis porque los chanchos no vuelan. Eso es absurdo. Eso desde el punto de partida tenemos que plantear hipótesis reales, tangibles, concretos, plausibles. Por eso que como punto 1, la hipótesis debe referirse a una situación real. Como argumenta Castro Rea del 2009, la hipótesis solo puede someterse a prueba en un universo y un contexto bien definido. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial deberá someterse a pruebas en una situación real. En ocasiones, en la misma hipótesis se hace explícita esa realidad. Por ejemplo, los niños guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitarán más la conducta violenta de la televisión que los niños guatemaltecos que viven en las zonas rurales. Y otras veces la realidad se define por medio de explicaciones que acompañan a la hipótesis. Así, la hipótesis, cuando mayor sea la realimentación sobre el desempeño del trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, más elevada será la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales. No explica qué gerentes de qué empresa, y será necesario contextualizar la realidad de dicha hipótesis. Afirmar, por ejemplo, que se trata de gerentes de todas las áreas, de empresas exclusivamente industriales con más de 1000 trabajadores ubicadas en Medellín, Colombia. Claro, por eso que ustedes han visto que los temas de tesis son bien extensos y bien específicos, ¿no? Porque es así, ¿no? Una investigación, una hipótesis es bien específica, es bien concreta, es puntual, no deja nada al aire. La segunda característica es que las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Así, globalización de la economía y sinergia organizacional son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más específicos y concretos. Así es. Una variable es algo, una hipótesis es algo bien concreto, es algo bien puntual. No hay nada que mi hipótesis es general o es un campo de acción grande, no. La hipótesis siempre es específica. En consecuencia, por eso los títulos de las tesis a veces son bien extensas, ¿no? Porque son bien específicas. Ahora, la tercera característica, la relación. Muchachos, por si acaso en cualquier momento se va a cortar el Zoom, igual vuelven a ingresar nomás para acabar, ¿ya? Porque nosotros tenemos clases hasta las 8:15. ¿Ya? Si es que se va a cortar, porque por aquí me sale la señal, el mensaje que se va a cortar. A ver, la tercera característica es la relación entre variables propuesta para una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe ser lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables, y esta relación no puede ser ilógica. La hipótesis, la disminución del consumo del petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Eso es un disparate, ¿no? No tiene nada que ver los niños que estudian álgebra con el petróleo, ¿no? Es absurdo. Por eso que tienen que ser
variables que se conecten de forma lógica. ¿Sí? 4. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos. O sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. Hipótesis como los hombres más felices van al cielo o la libertad del espíritu está relacionada con la voluntad angelical, implican conceptos o relaciones que no poseen referentes empíricos. Por tanto, no son útiles como hipótesis para investigar científicamente ni pueden someterse a prueba en la realidad. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Ustedes tienen que hacer, bueno, de hecho que ustedes van a hacer hipótesis reales, porque siempre lo van a hacer en base a un ambiente, a un salón de clases. Pero temas, por ejemplo, como el espíritu, el cielo, el infierno, eso no se puede medir, no se puede comprobar. Eso no pueden ser, no son hipótesis serias, bueno, o son hipótesis que se caen de forma automática. Ahora, como quinta característica, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Este requisito está estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipótesis, tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si se encuentra a nuestro alcance. Claro, ustedes tienen que ver la manera de comprobar su teoría, pero en el tema de investigaciones educativas siempre se demuestran porque ustedes lo hacen en base a la observación o lo ejecutan ya en clases, ¿no? Y eso siempre es tangible. Ahora vamos a ver ejemplos. Ejemplos de